¡Te tengo! Shingeki no Kyojin ha llegado a su fin. Después de 11 años en publicación, la obra de Hajime Isayama ha concluido con 139 capítulos del manga. En el vídeo anterior que le dediqué a este manga, ya hablo de la relevancia que ha tenido en la cultura popular, en el fenómeno de masas en el que se ha transformado. Es innegable que Shingeki no Kyojin ha sido uno de los factores más determinantes en la popularización del mundo del manga anime durante la última década en Occidente, donde gracias al fenómeno otaku, los jóvenes han normalizado el consumo de este tipo de formato de series. Este camino ya había sido iniciado gracias a la traducción de numerosos animes fuera de Japón, creando gran cantidad de fans e incluso comunidades activas aún hoy en día, como por ejemplo Dragon Ball, Supercampeones, Digimon o la mismísima Pokémon. Por lo que estas comunidades crecieron hasta hacerse un hueco en la cultura popular, haciendo que, cada vez, más personas se interesaran por este mundo. Con la llegada de Internet y el consecuente desarrollo del mismo, las comunidades encontraron un modo de expansión mucho mayor. Una manera de conseguir llevar material que no había sido publicado en sus países o dedicar obras propias como ilustraciones, fanfics, montajes sobre sus animes favoritos o los fansubs, donde los propios fans traducían capítulos de anime o de manga para que llegara a muchos otros usuarios y así mantener la comunidad al día, creándose también foros donde exponer datos o teorías. Yo aún sigo activo en varias comunidades gracias a este tipo de iniciativas de los fans, como por ejemplo con One Piece o incluso con parodias como las series a Bleach. How many of you have seen Tron? Pero durante esta década se marcó la diferencia. Shingeki es hoy en día la serie que pasará a la historia como la referente de una generación, la que consiguió hacerse un sitio en el Olimpo de las grandes series y trascender más allá del mundo del manga anime. Pero pasemos a lo importante, ¿realmente ha sido tan bueno el final del manga? La respuesta es que no. No quiero decir que sea un mal final, solo que es un final mediocre. Algo que no está bien construido, que se siente precipitado y falto de contexto. Este último capítulo intenta cerrar todas las tramas que estaban abiertas hasta el momento, pero no acaba cerrando con broche de oro ninguna de estas. Quedan muchos detalles en el limbo, demasiadas preguntas sin respuestas y, oye, eso muchas veces está genial, no hace falta darle al espectador toda la información mascada. Muchas veces es él el que debe de tener una interpretación personal sobre los hechos. Pero en esta serie las cosas no funcionan así. Isayama ha estado planteando una serie de dudas vitales para desarrollar la historia desde los primeros capítulos. En mi vídeo sobre el primer capítulo de Shingeki analizo muchas de estas preguntas abiertas que siempre ha dejado el autor, y la solución que ha ofrecido para ellas con cada nueva temporada. Por lo que damos por hecho que todo lo que se plantea en este manga tendrá una resolución, una explicación coherente dentro de la diégesis. Por ejemplo, la explicación sobre que los personajes realmente se encuentran en una isla, el funcionamiento de los poderes titánicos y la manera en la que se traspasan, o muchas otras revelaciones que se dan durante la serie. Son explicaciones a la perfección, esto debido a que los lectores están constantemente intrigados por las preguntas que se generan, por cómo funciona el mundo que rodea a los personajes. Pero este final no nos ofrece respuestas sobre muchas de las preguntas que tenemos. ¿Qué es lo que hace que Ymir obtenga los poderes? ¿Qué es el gusano que salía de la cabeza de Eren? ¿Por qué Falco puede utilizar un titán volador? ¿Cómo Erwin tenía unas cejas tan perfectas? Este caso me recuerda al de Lost. Al igual que en la serie de JJ Abrams, Isayama nos presenta una serie de cajas misteriosas, cajas completamente cerradas y de las que desconocemos completamente lo que hay en su interior. Aplicándolo a un nivel narrativo, nos presenta un misterio para el que el público no tiene ninguna respuesta con la información actual, haciendo que así se cree una expectación y que se mantenga la atención. Sin embargo, esto trae una serie de problemas. Al crear constantemente misterio, puede que no seas capaz de encontrar una solución coherente con la historia a estas preguntas que planteas. La conclusión termina siendo algo mucho más espectacular que coherente. Desde los últimos capítulos ya se estaba dejando ver que Isayama había dejado un poco de lado la coherencia argumental,
algo que siempre había mantenido constante en la obra y buscando algo mucho más épico. Una batalla final en la que los personajes dieran todo su potencial, incluso cuando esto no era necesario. Los últimos capítulos abusan constantemente de Deus Ex Machina para estabilizar la situación, como cuando los titanes de los antiguos portadores se rebelan contra la voluntad de Ymir, algo completamente ilógico conforme a las reglas que Isayama había expuesto anteriormente, o incluso la desaparición del poder de los titanes en el episodio final, sin ninguna coherencia argumental y haciendo creer al espectador que es por la voluntad de Ymir, sin aportar ninguna explicación lógica. Pasando ya a la conclusión de los personajes, en el capítulo final, la conversación que mantiene Eren con Armin no tiene sentido. La historia no podía concluir sin que los dos personajes intercambiaran palabras, pero esta manera le resta valor a la obra. Muchos diálogos parecen estar ahí solo para sobreexplicar los hechos y las acciones de Eren, quien además no utilizaría el poder del fundador para revelar lo que había planeado. Se sobreentiende que la personalidad de Eren ha cambiado durante todos estos años al recibir las memorias del titán de ataque, pero en ese momento tenemos un Eren que recuerda más al antiguo personaje que al actual, donde tiene reacciones impropias del desarrollo que se le había dado desde el arco del ataque a Marley. Quizás el arco de Levi sea el más emocional, pero tampoco es una conclusión que se merezca el soldado más fuerte de la humanidad. Su discurso final cierra el objetivo de la Legión y nos da una escena muy buena, dándonos a entender que Levi está completamente derrotado y a punto de morir, pero acaba sobreviviendo y postrado en una silla de ruedas, sin poder hacer nada. Ni siquiera tiene un último diálogo, algo que le aporte algún valor, solamente hacen que aparezca para que el lector vea que ha sobrevivido. En el caso de Mikasa, sigue atada a Eren. Nunca ha destacado como personaje dadas sus carencias a la hora de tener un objetivo propio. ¡Tienes que luchar! ¡Lucha! ¡Lucha! Pero en los últimos capítulos parecía estar dispuesta a renunciar a Eren y aceptar su libertad. Pero al final, ella no acaba triunfando o consiguiendo algo que ha deseado. Debido a la falta de construcción de este personaje, que nunca tuvo un deseo propio, simplemente parece que sigue teniendo presente a Eren y que no podrá olvidarle. Con el panel final, intentan decirte que Mikasa ha alcanzado la libertad, pero es que a nivel de construcción como personaje, nada ha cambiado para ella. Armin termina siendo el héroe, algo que ya se había anticipado. Siempre fue el personaje más dogmático, intentando huir del conflicto y buscando la opción del diálogo antes que la del combate. Esta tampoco es una mala conclusión, tiene sentido y termina el desarrollo de Armin como personaje propio, con su motivación y su personalidad claras desde que empezó todo el manga. Para el resto de personajes no se profundiza mucho más. Reiner, el personaje con más desarrollo de todo el manga, acaba reuniéndose con su madre, pero no ahondan en su psicología, lo que siempre le había hecho interesante, haciendo que toda esta conclusión se sienta como algo muy precipitado. La misma historia no se termina de cerrar completamente. El plan de Eren es algo hipotético y que supone él. Esto, según lo que le explica Armin en sus conversaciones. Eren se ha sacrificado por el mundo en el que sigue habiendo guerras, por un mundo en el que la facción Jagger toma el control de Paradis, y ni en la isla ni en el resto del mundo parecen aceptar a sus amigos, por lo que su sacrificio acaba siendo en vano. Para terminar, Shingeki no Kyojin es una gran obra. Ha tenido un final demasiado apresurado en el que los últimos capítulos rompen con todo lo que se ha establecido en la serie desde su comienzo. Los capítulos finales puede que sí, que lleguen a sorprender y que ocurran varios momentos inesperados, pero algo que es inesperado no lo hace automáticamente bueno. Hajime Isayama ha tomado la vía más fácil para acabar con su obra. Ha premiado al espectáculo sobre la construcción narrativa, dejando en jaque la verosimilitud de su propia obra. Al final, todo termina de manera muy precipitada, dejándonos un final mediocre en el que el propio autor se olvida de las bases que había establecido. Uno, que se le ha venido grande debido a las grandes expectativas que había creado durante años con las cajas misteriosas. Un final que acaba haciendo que Shingeki no Kyojin no sea una obra maestra.